Muy buen día, hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno que nos han acompañado a lo largo de la transmisión de este congreso. Estoy segura que ha sido una bendición para sus vidas. Cuando uno dispone su corazón, entonces Dios habla. De hecho, Dios siempre está hablando, pero un corazón dispuesto recibe lo que Dios tiene para uno. Y vamos a iniciar con este tema. El tema de esta plenaria es edificadoras. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos vivifica, que nos confronta, que nos limpia, Señor, que nos redarguye, Padre. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos ser mujeres edificadoras en la vida de las personas que nos rodean, Señor, que podamos edificar sabiamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermana, te decía, el tema de esta plenaria es edificadoras. Y hoy quiero empezar con una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, en los capítulos 1 y 2, y te lo voy a dejar de tarea que tú lo leas completo. Pero te voy a contar un poquito de esta historia. Dice la Biblia que se levantó un rey que no conocía a José. Y cuando este rey empezó a ver al pueblo de Israel, observó que era un pueblo muy grande y muy numeroso. Entonces se preocupó un poquito y dijo: tenemos que hacer algo, porque no sea que estos se levanten contra nosotros, provoquen guerra o quieran escapar. Tenemos que oprimirlos más. Entonces él puso comisarios sobre los israelitas para que cada vez fuera más arraigada la esclavitud. Él puso comisarios que estuvieran constantemente vigilando y oprimiendo al pueblo de Israel. Pero dice la Escritura que entre más los oprimían, el pueblo más se multiplicaban. Y el rey se dio cuenta de estas cosas. Entonces el rey mandó a traer a las parteras de los israelitas y les dijo: necesito que hagan algo. Cuando nazca, cuando ustedes estén atendiendo a las hebreas y vean que nace un varón, lo van a matar. Pero si es una niña, la van a dejar vivir. Pero dice la Escritura que las mujeres parteras, las hebreas, tuvieron miedo. Y no tuvieron miedo del rey, tuvieron temor del Señor. Dice la Escritura que temieron a Dios y que no obedecieron a la palabra del Señor. A mí me llama mucho la atención este pasaje de Éxodo, porque habla de la vida de 4 mujeres muy valientes. Y 2 de ellas son precisamente estas parteras. Que dice la Escritura que cuando recibieron la orden del rey, ellas temieron a Dios en su corazón. Entonces el rey se dio cuenta que no estaban matando a los niños y las volvió a llamar y les dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué los niños no se están muriendo? Y las hebreas dijeron, las parteras hebreas le respondieron: cuando llegamos, ellas ya dieron a luz, son fuertes. Y el rey no hizo nada. Fíjense que a mí me llama la atención que el faraón no las castigara, pero por cuanto ellas decidieron obedecer a Dios, Dios las puso en gracia. Y ese faraón, ese rey, no las oprimió, sino que las dejó ir. Pero como seguía viendo que el pueblo de Israel crecía en número, entonces ideó otro plan y mandó a que todo niño que naciera fuese echado al río. Y aquí es donde viene la historia de la mujer de la cual quiero hablarte hoy. Te dije que son 4 mujeres muy especiales y muy valientes, pero hoy me quiero enfocar en esta mujer. Su nombre es Jocabed. Jocabed había tenido a su tercer bebé. Dice la Biblia que el niño era hermoso y que lo escondió durante 3 meses. Ella sabía que su bebé tenía un edicto de muerte, que su bebé estaba condenado a morir. Y dice la Escritura que cuando ya no lo pudo esconder más, agarró unos juncos e hizo un canasto y lo calafateó y le puso brea.
Y yo me imagino que mientras Jocabed hacía esto, la Biblia no dice, pero yo quiero imaginarme, porque cuando las madres conocemos al Señor y vemos que la vida de nuestros hijos está en peligro de riesgo, clamamos al Dios de Israel. Y yo me imagino a Jocabed tomando y calafateando esos juncos y diciéndole: tú eres el Dios de mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Dios que dijo al padre Abraham que su descendencia sería como las estrellas, que su descendencia sería como la arena del mar. Y hoy, Señor, este hombre que no te conoce, que no clama al Dios verdadero, se ha levantado para eliminar a los varones de Israel. Pero yo te ruego, Señor, que preserves la vida de mi hijo. Y yo me imagino a Jocabed hablando ahí con el Señor mientras ella trabajaba en un canasto en el cual ella iba a depositar a su hijo. Era bastante difícil lo que esta mujer estaba viviendo. La Biblia no dice que tuvo miedo, pero el Señor le estaba dando un plan. Y mientras ella ponía a ese niño en el canasto, yo me imagino que Jocabed decía: este es el hijo que tú me diste con un propósito, y te pido que su propósito se cumpla, Señor. Y ella puso a ese bebé y lo puso en las aguas del Nilo. Y aquí aparece otra cuarta mujer valiente, porque no dice la escritura que su madre le pidió que lo guiara, sino que la hermana de Moisés, Miriam o María, dependiendo de la traducción, ¿verdad? María dice que iba muy de cerca siguiendo ese canasto. En esa ribera del río se encontraba la hija de Faraón con sus doncellas. Y vio ese canasto y le dijo a una de sus criadas: tráemelo, voy a ver qué tiene. Y cuando abrió el canasto, dice que vio a un niño hebreo, y este niño lloraba. Y ella se conmovió. Y Miriam, María, ni tarde ni perezosa, llena de valentía, fue hasta donde estaba la hija de Faraón y le dijo: ¿quiere que le consiga una nodriza? Entonces fue corriendo por su mamá y le dijo: mamá, nuestro hermano, tu hijo, ha sido rescatado por la hija del rey. Y le he dicho que tú vas a ser la nodriza. ¿Puedes imaginarte lo que sintió Jocabed en ese momento dentro de sí? Porque ese hijo amado, ella iba a tener la oportunidad de criarlo. Ella iba a tener la oportunidad de verlo. Y la hija de Faraón se lo entrega a Jocabed y le dice: críamelo y yo te voy a pagar por él. Y se lo entrega. Y cuando Jocabed tuvo nuevamente a Moisés, aproximadamente son 5 años lo que los hebreos amamantan a sus hijos. Y yo creo que en esos 5 años que Jocabed fungió como nodriza de su propio hijo, ella le enseñaba y le decía a Moisés: tú no eres un egipcio. Moisés, tú eres hebreo. Tú eres del pueblo de Israel. Moisés, nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés, este pueblo que tú ves oprimido son tus hermanos, es tu prójimo, Moisés. El tiempo que pasó Jocabed en esos 5 años fue muy corto realmente, pero ella lo aprovechó al máximo. Los psicólogos dicen que de los 0 a los 5 años nuestros hijos se encuentran en la etapa plástica, donde ellos están adquiriendo la forma en la que ellos van a modelar su vida, su conducta, su carácter, su temperamento, en lo que ellos absorben y están aprendiendo para poder conducirse. Por eso dice la escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo me imagino a Jocabed, una mujer que se invirtió en su hijo y que le decía constantemente: tú eres hebreo, tú eres parte del pueblo del Dios verdadero. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob tienen una promesa, Moisés. Nuestros padres Abraham y Jacob tienen la promesa del Dios vivo. Nuestros padres escucharon la voz del Dios verdadero. Tú ves aquí lleno de ídolos, Moisés. Pero cuando Moisés ya estaba en edad de ser entregado a esa hija de Faraón,
Jocabed, una mujer valiente, llevó a ese pequeño y lo entregó. Aprovechó el tiempo. Aprovechó ese corto tiempo que ella lo pudo criar. Y quiero decirte algo que conmovió mi corazón. En el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el versículo 13, me encontré, ¿verdad? Bueno, desde el capítulo 11, dice, versículo 11 de Éxodo 2, dice que estaba Moisés viendo cómo un egipcio estaba oprimiendo a un hebreo. Y la escritura dice cómo oprimía a sus hermanos. Entonces yo creo que se llenó, yo creo que de ira, yo creo que le molestó ver esa injusticia y lo mató. Y lo escondió y pensó que nadie lo había visto. Y al otro día, estas palabras que él dijo conmovieron mi corazón, porque dice la escritura que habían pasado, que Moisés era de edad de 40 años. Ya no era un niño, ya no era un muchacho, era un hombre. Pero había unas palabras que Jocabed pudo plantar en su mente y en su corazón. Porque cuando Moisés ve a dos hebreos estar discutiendo y que uno golpea al otro, Moisés le dice en Éxodo 2, versículo 13, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aunque él había sido criado como la hija de Faraón después de haber sido entregado, él sabía quién era, porque tuvo una madre que le dio una identidad y le dijo, tú eres un hebreo. De tal manera que cuando vio a esos dos hombres hebreos pelear, le dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Porque tuvo una madre que mientras era su nodriza, lo aconsejó y le dijo, estos son tus hermanos, este es tu pueblo. Y esas palabras que de niño él aprendió, a la edad de 40 años, las tenía presentes en su corazón. Y ves la inversión de una madre que quizá no lo pudo criar durante toda su vida, su adolescencia, pero que aprovechó el corto tiempo que lo tuvo. Amada hermana, Dios nos ha llamado a ser edificadoras. Jocabed fue una mujer que se levantó para ser edificadora. El tiempo que vivía Jocabed no fue fácil, porque dice la Biblia que los egipcios amargaron al pueblo con trabajo. La atmósfera que se movía en ese lugar era amargura, era dolor, era muerte, era injusticia, era hambre, era sed, era cansancio. Pero aún así Jocabed fue una mujer que supo aprovechar el corto tiempo que tuvo con su pequeño Moisés. De tal manera que a los 40 años él sabía que el prójimo, que su hermano, era el hebreo. Vi el título de una clase de escuela dominical que llamó mi atención. Y dice así: Jocabed, la madre heroína de un héroe. Y a veces pensamos en héroes como aquellos que hacen grandes cosas y proezas con sus fuerzas, con sus habilidades, con sus destrezas. Pero un héroe para el Señor es aquel que escucha la voz del Señor y la pone por obra. Y esa madre heroína crió un hijo héroe. Y dice la Biblia que no ha habido un hombre más manso que Moisés. Sé que Moisés vivió su proceso, pero hubo una mujer que en la etapa plástica de su vida, en esa edad donde él podía absorber, fue bien instruido. Jocabed realizó una misión muy importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el lema de nuestro congreso? El lema es arraigadas y sobreedificadas en él. Pero para que tú y yo podamos edificar algo que trascienda lo eterno,
Primero tenemos que estar arraigadas, edificadas, sobreedificadas en la piedra angular que es Cristo Jesús. Hoy en día nuestros hijos están siendo bombardeados como nunca lo habían sido. Hoy el pecado se ha hecho la nueva normalidad. Porque los jóvenes ven que todos fornican y para ellos pueden empezar a pensar, si no tienen arraigada la palabra del Señor en sus mentes y en sus corazones, decir, ¿qué de malo tiene? Todo mundo lo hace. Porque hoy nuestros hijos están siendo bombardeados y los libros de formación cívica les dicen que la identidad, ¿verdad? Hay cosas que se traen de nacimiento y hay cosas que se pueden elegir. Y que el ser mujer o hombre es cuestión de sexo, pero el género es algo que se puede elegir. Están cambiando las verdades. Y tú y yo tenemos que establecer la palabra del Señor en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Pero si nosotros no estamos arraigadas, si no estamos sobreedificadas en Él, sembrar cosas eternas en nuestros hijos va a ser una utopía, va a ser un sueño, va a ser una quimera. Por eso necesitamos arraigarnos y echar raíces para que nuestros hijos, que son nuestros frutos, sean, como lo dice la Escritura en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Nuestros hijos tienen que saber que el pecado no es la nueva normalidad. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque empezamos a ver a lo malo como algo normal. Porque empezamos a ver al pecado como algo natural. Cuando el pecado debe producir en nosotros, ¿verdad?, esa sensación de no quererlo. Porque ya no es parte de nuestra naturaleza. En Cristo tenemos una nueva naturaleza. Sí, la vieja mujer, la vieja yo, batalla, porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar con cosas. Dice la Escritura que Dios nos ha llamado a ser mujeres valientes y esforzadas. Y tú dices, sí, ya lo sé, está en Josué y lo he escuchado muchas veces. Pero para ser edificadoras es necesario ser mujeres valientes y esforzadas. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica, construye su casa, mas la necia no necesita ni del diablo. Ella solita es capaz de derribarla. Y lo que ha construido en un momento de no control, en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de furia, en un momento de pasiones y deseos desordenados, puede destruir lo que tantos años le llevó construir. Y no podemos justificarnos en las presiones que vivimos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mujer, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, un Dios que está atento al clamor de aquellos que le invocan de todo corazón. Quiero decirte algo. La iglesia juega un papel muy importante en la vida de tus hijos. Los pastores juegan un papel muy importante en la vida de tus hijos. Los pastores de jóvenes juegan un papel muy importante en la vida de tus hijos para su formación espiritual. Pero nadie juega un papel tan importante como el que tú y yo como madres tenemos. Porque Dios nos ha llamado a ser edificadoras. Y tú puedes decir, bueno, yo no tengo hijos. Pero eres tía, eres hermana, eres abuela, eres madre, eres amiga. Sea cual sea tu estado civil, Dios te ha llamado a ser edificadora. Cuando vienen las presiones a nuestra vida, podemos lastimar tanto a los que amamos.
Y esto es muy peligroso. Si tú y yo no nos arraigamos en el Señor y nos sobreedificamos en Él, corremos el riesgo de volvernos mujeres religiosas. Conocer lo que la Biblia dice y no vivirlo te hace religiosa. Pero conocer lo que la Biblia dice y vivirlo te hace cristiana. Te pregunto, mujer, porque esta es la misma pregunta que el Señor me hace. ¿En dónde quieres estar? Porque lamentablemente las mujeres religiosas criamos hijos religiosos. Las mujeres cristianas criamos hijos cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué religioso? Porque tú puedes saber lo que está escrito, pero cuando tú decides hacer lo contrario a lo que sabes que es correcto, hay unos ojos que te están viendo y que te están siguiendo y que sin palabras están mirando tu ejemplo y están moldeando su propio carácter cristiano. Necesitamos ser edificadoras. Aprender a ser edificadoras. Nuestros hijos necesitan ser edificados en cosas del cielo. Como mamás nos preocupamos por la escuela, que vayan a aprender música, que hablen inglés, que desarrollen habilidades, talentos y destrezas. Y esto es parte de nuestra responsabilidad como mamás. Pero si no les damos herramientas para que vivan una vida en la eternidad, todo trabajo será en vano. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestros hijos conocen muy bien una palabra: influencer. Influencer es una persona que en redes sociales tiene más de 1000 seguidores. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, están a un clic de ser seguidores de esas personas llamadas influencers. Ellos son la influencia con la que nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso nosotras, podemos estarnos desarrollando. Nuestros hijos no necesitan esos influencers. Tú y yo somos llamadas a ser las influencers de nuestros hijos. No necesitamos 1000 seguidores. Con el número de hijos que tengas, 1, 2, 10, tú tienes que ser influencer. Porque los influencers no obligan a la gente a seguirlos. Los siguen porque los admiran. Tú y yo necesitamos ganarnos el respeto y la autoridad como padres. Para ellos es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero yo me he encontrado tantas veces que los jóvenes tienen conflictos en su mente porque aunque los papás van a la iglesia, no han obedecido lo que el Señor ha dicho, y este conflicto se ha pasado a ellos. Y ahora ellos tienen conflictos con la iglesia y no entienden muchas cosas. Si eres una mujer soltera con hijos y tu deseo es casarte, enséñales a esperar en el Señor. No andes corriendo a establecer relaciones de noviazgo, que les des esa información a tus hijos y que ellos vean cómo cambias de novio. No. Enséñales a esperar en el Señor. Si eres una mujer casada, que ellos vean cómo tratas a tu esposo, que vean cómo tratamos a nuestro esposo, que vean cómo nos invertimos en ellos, que le ponemos atención a los detalles de la casa, a la comida, que somos mujeres que vivimos lo que les enseñamos.
Mi amada hermana, Dios nos ha llamado a ser influencers edificadoras en la vida de nuestros hijos. Hay una frase que me gusta mucho y que esta hay que arraigarla en nuestro corazón. Dice que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y es el deseo de mi corazón que mis acciones hacia mis hijos, hacia la gente que me rodea, hablen más fuerte que mis palabras. Pero que estas acciones glorifiquen al Señor. Estamos en este proceso, yo lo sé. Sea cual sea tu situación, necesitamos decidir seguir a Cristo. Porque separadas de Él nada podemos hacer. Dice la Escritura, una mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué es la sabiduría? Pues Proverbios 1:7 lo explica muy bien. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mi amada hermana, si habita Cristo en tu corazón, puedes clamar a Él y decirle: Dios, dame sabiduría para poder encaminar a mis hijos, a estos niños que tú me has dado, para que sean hombres y mujeres que desarrollen su potencial en ti, Señor. Dame sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de saber que Él siempre te ve, que Él siempre te escucha, que Él siempre está ahí. El respeto a su presencia, el respeto a su deidad. Este respeto de saber que el Señor está ahí, que no nos permite acomodarnos y conformarnos a este mundo y hacer del pecado la nueva normalidad. Tenemos muchas cosas que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, a aquellos niños que nos rodean. Tenemos mucho que enseñarles. Porque a lo mejor tú puedes decir: no tengo hijos. Pero hubo un hombre llamado Mardoqueo que crió una princesa. No era su hija, pero le enseñó a Esther a cómo poder ser y cómo comportarse y cómo clamar al Señor. Dios nos ha llamado a ser edificadoras. Pero antes es necesario que estemos arraigadas y cimentadas en Él. Hoy nos han vendido la idea de mujeres empoderadas y vemos muy común, sí, empoderamiento de la mujer, y nos dicen que la mujer empoderada es una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer con libertad financiera, una mujer inteligente, una mujer independiente. Y se oye muy bonito. Y las mujeres empoderadas crían hijos empoderados. Pero ten cuidado, porque si tú te apoyas en tu inteligencia, si tú te apoyas en tu prudencia, si tú te apoyas en tus finanzas, si tú te apoyas en tu capacidad, cualquiera de estas cosas puede ser movida y sacudida por el mismo Dios. Y cuando esto falte, entonces te vas a tambalear. Quieres ser una mujer empoderada y quieres criar hijos empoderados. Acompáñame a Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quieres ser una mujer empoderada para poder criar hijos empoderados? Entonces tú y yo necesitamos ser amigas del Espíritu Santo, porque recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y hoy Él vive y mora en nosotros. Pero este poder es para algo: para ser testigos, para que tú y yo testifiquemos del Dios del cual hemos creído. Porque a toda esta gente que nos rodea le hace falta conocer al Dios de la Biblia. ¿Quieres hijos empoderados? Ayúdales y enséñales a ser amigos del Espíritu Santo.
Ayúdales y enséñales a cómo hablar con el Espíritu Santo, a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces tú y yo estaremos criando hijos e hijas empoderadas y empoderados. El fin del poder de Dios sobre el hombre es ser testigos de Él aquí en la tierra. No falles a la hora de instruir a tus hijos y prepáralos para que caminen en los senderos del Señor. Impide que un corazón agraviado se convierta en un espíritu lleno de amargura. Cuando estés confundido, pasa tiempo en la presencia del Señor para ganar comprensión y perspectiva. A veces como mamás amargamos a nuestros hijos. Los llevamos a ira. Pero mientras estemos vivas y Dios nos tenga aquí en la tierra, hay una esperanza. Tú puedes decir, es que mis hijos ya están grandes. Nunca es tarde. Nunca es tarde, porque Dios nunca llega tarde. Tú y yo necesitamos arraigarnos, echar raíz en el Señor. Una buena edificadora debe ser descrita como Santiago describe a la sabiduría. En Santiago 3:17, me gustó esta versión, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Sí? Ahora, esta parte de cómo el apóstol Santiago describe a la sabiduría, vamos a trasladarla a cómo debe ser una mujer sabia. Y diría así: en cambio, la mujer que teme a Dios es ante todo pura, es decir, se santifica continuamente. Además es bondadosa, dócil, quiere decir que se deja enseñar por Dios, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Tú y yo necesitamos ser Jocabed, porque Jocabed quiere decir cuyo nombre, ¿verdad? El nombre de Jocabed quiere decir que cuya gloria es Jehová. Tú y yo necesitamos ser Jocabed, cuya gloria nuestra sea Jehová. La palabra gloria quiere decir que es el valor de una persona o un objeto, su prestigio y autoridad. También está ligado a la idea de alabanza, estima y alegría extrema. Tú y yo necesitamos ser mujeres cuya gloria esté en el Señor. Que ahí encontremos nuestra estima, que ahí encontremos nuestro valor, que ahí encontremos nuestra autoridad, que ahí encontremos nuestra alabanza. Tú y yo somos llamadas a ser Jocabed, cuya gloria sea el Señor. Y dice la Escritura en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque lo que Dios es está en ti. Porque dice la Escritura que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y si esa gloria está, eres capaz de ser edificadora. Eres capaz de ser una mujer que construye reyes y sacerdotes para la gloria del Dios vivo. Nuestros hijos nos necesitan a ti y a mí para ser formados y que sean como saetas en manos de hombres y mujeres valientes. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jocabed eres llamada, porque tu gloria es el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, hoy quiero rogarte por cada mujer que ha escuchado, Señor, tu palabra atentamente.
Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a ser edificadoras sabias, edificadoras prudentes, esforzadas, como lo describe Santiago, Señor, en la sabiduría. Mujeres que se dejan enseñar por ti, bondadosas, dóciles, llenas de compasión, Señor, imparciales. Esto quiere decir justas y sinceras, Padre. Pero no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, porque todo intento en nuestras fuerzas quedaría frustrado. Pero en ti, Señor, si nos arraigamos y nos sobreedificamos en ti, podemos ser más que vencedoras. Hoy nos levantamos, Señor, porque hay una promesa tuya. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra y tus promesas a nuestras vidas. Mi amada hermana, Dios te bendiga, la gracia de Dios contigo. Me dio mucho gusto saludarte y recuerda que tú y yo somos llamadas a ser edificadoras. Dios te bendiga. Hola, todas seamos bienvenidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada una de nosotras. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos separado como mujeres para dedicar un tiempo al Señor, ¿verdad? Para que crezcamos cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo. Hoy nuestro congreso es el segundo año en el cual estamos en esta condición de tener un congreso virtual. Y hoy en nuestro lema, ¿verdad?, es arraigadas y sobreedificadas en Él. Y damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar aún así, ¿verdad? Tú me ves, yo no te veo, pero tú eres bienvenida para con Dios. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios, tú eres grande, Señor, eres maravilloso, eres el creador del cielo y de la tierra, porque tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder, Señor amado. Con esa palabra de tu poder, Señor, fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de tu boca, Señor amado. Tú juntas como montón las aguas, pones en depósito los abismos. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ahí donde estamos, Señor, a cada una de nosotros habla, Señor, a nuestro corazón. Que tus palabras, Señor, se guarden en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos poner por obra en todo tiempo, Señor. Que los dichos de nuestra boca, que la meditación de nuestro corazón sea grata delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y bien, ¿verdad? Decía que nuestro lema es arraigadas y sobreedificadas en Él. Estamos basando esta porción de la Escritura en Colosenses capítulo 2. Y voy a hablar un poquito acerca de la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas estaba situada a unos 60 kilómetros al este de Éfeso y cerca de la Odisea y de Hierápolis. Colosas era un antiguo centro comercial, pero en decadencia. El evangelio pudo haber sido llevado durante el ministerio de Pablo a Éfeso, aunque fue Epafras quien jugó un papel muy importante en la evangelización y el crecimiento de los colosenses. Pablo no estaba relacionado con los creyentes allí, pero quizás Epafras visitó a Pablo estando en la prisión o estuvieron juntos, ¿verdad?, en algún momento en prisión los dos. Y él le haría saber a Pablo de la situación en la que se encontraba Colosas y cómo estaba la iglesia, ¿verdad?, de los colosenses en ese lugar. Y la herejía, ¿verdad?, colosense que se estaba moviendo ahí, por los énfasis en contra, ¿verdad?, que Pablo usa en la carta, podemos discernir algunos de los aspectos de la enseñanza falsa que se daba en Colosas.
Era una especie de sincretismo que trataba de amalgamar el legalismo judaico, la especulación filosófica griega y el misticismo oriental. Esto incluía normas de alimentación, observancia del sábado, ritos de la circuncisión, adoración de ángeles y la práctica del ascetismo, que brotaba de la creencia de que el cuerpo intrínsecamente es malo. Al combatir esta herejía, Pablo pone en relieve el significado cósmico de Cristo como Señor de la creación y cabeza de la iglesia. Aleluya. Quiero tomar para este estudio, ¿verdad?, Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y dice la Escritura: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden de la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Al continuar con el informe acerca de su ministerio, el apóstol hace ver a los colosenses la razón por la que interpone asuntos de carácter estrictamente personal, porque él dice, ¿verdad?, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y veamos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Y Pablo dice, ¿verdad?, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. En 2 de Corintios, del capítulo 11, del versículo 16 al 33, Pablo nos habla acerca de todos los sufrimientos, ¿verdad?, que padeció como apóstol. Y entonces nos dice que Pablo ha sido azotado, apedreado, ha padecido naufragio, peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros por los de mi nación, peligros por los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en hambre. Una vez fue descolgado por una soga, ¿verdad?, por el muro, por una ventana él fue descolgado para poder huir, ¿verdad?, de todos aquellos que lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. Por el contexto se advierte que la lucha del griego agona, a que se refiere aquí, es el conflicto de intercesión, como el de Moisés en el valle de Refidim. Dice en Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del monte, del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y veamos, ¿verdad? Pablo nos está hablando de una lucha, ¿verdad? Pero también aquí, en este pasaje de la Escritura, nos está hablando de una lucha, pero son algo diferentes. Quiero decirte que en esta lucha, ¿verdad? Cuando está peleando los hebreos, ¿verdad? Contra Amalec, es una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha de confrontación. Mientras que Moisés está teniendo una lucha espiritual, y él, mientras está intercediendo por su nación, ¿verdad? Por una nación que apenas iba a formarse, ¿verdad? Él levantaba su mano y la vara de Dios. Y dice que mientras su mano estaba levantada, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, él veía que estaba prevaleciendo Amalec. Y entonces él tuvo que seguir intercediendo, ¿verdad? Ante Dios por un pueblo, ¿verdad? Que estaba no era un pueblo guerrero, era un pueblo de trabajo, ¿verdad? Ellos habían sido esclavos. Ellos trabajaron para Faraón, construyendo pirámides y muchas cosas que hicieron, ¿verdad? Ladrillos. Pero ahora era una cosa diferente. Ellos estaban luchando, pero el intercesor ante el Señor, ante Dios, era Moisés. Así, ¿verdad? Entonces también está diciendo el apóstol Pablo: cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Pero quiero decirte que ahora la lucha ya no es cuerpo a cuerpo, sino, como dice el apóstol, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, que se mueven en las regiones celestes. Ya no es una lucha cuerpo a cuerpo, ya no es la lucha contra mi hermano, contra mi vecino, contra aquel que no me quiere, ya no es esa lucha. Ahora tengo una lucha espiritual, una lucha de intercesión. ¿Y cuál es la lucha, verdad? ¿Cuáles son los propósitos de la intercesión humana? Los propósitos son para quitar el juicio, para escapar del peligro, por las bendiciones de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por sanidad, por perdón, por la salvación de otros, para que otros adoren a Dios. Dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. A pesar de todos los trabajos que él tuvo, todos sus sufrimientos, ¿verdad? Dice en el versículo 28 de 2 de Corintios 11. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa es mi mayor preocupación. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿verdad? Los gentiles, los que no conocíamos al Señor, no tenemos reglas, no tenemos leyes, no tenemos mandamientos, no tenemos ordenanzas, ¿verdad? Desconocemos completamente lo que dice la Escritura. Y dice Pablo: si yo todo esto padecí, ¿qué será de ellos, verdad? Lo mismo dijo Jesús. Él oró por nosotros, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz del Calvario. Y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos ha alcanzado esa preciosa oración que Jesús hizo ahí. Y veamos en Colosenses capítulo 2, el versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay dos puntos en que la oración de Pablo se extiende a los medios y otros se extienden a los fines. ¿Cuáles son los medios? Los medios con los cuales estarán en la debida disposición para hacer frente a la herejía que les amenaza. Es el consuelo, ¿verdad? Dice: para que sean consolados sus corazones. Es decir, aquí aliento, ánimo.
el que los corazones se mantengan firmes en la adhesión a la verdadera fe. Otro de los medios, ¿verdad?, es la estrecha unión. El verbo que usa Pablo aquí es zumbavizo, es del griego zumbavizo, como en Efesios 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y también en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los medios, ¿verdad?, son el consuelo y la estrecha unión. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, los fines, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aleluya, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que alcancemos todas las riquezas del pleno entendimiento. Aquí escribe el apóstol del griego plerophoriates sunaseos. Significa literalmente seguridad plena de la penetración intelectual. Esta se obtiene por fe. Si lo que yo leo no lo creo, pues no sirve, ¿verdad? Pero si lo que yo leo en la Escritura me edifica, es de gran bendición para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he puesto mi fe en que lo que dice la Escritura, lo que aquí está escrito es verdad y tiene un cumplimiento poderoso en el Señor, porque Él vela por ese cumplimiento. Dice en Efesios 3, del versículo 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Ese es al fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Aquí vemos el misterio de Dios, que es Cristo, aunque no por eso deja Pablo de mencionar también en Colosenses el misterio de Cristo, ¿verdad? En Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Qué importante es la intercesión. En Colosenses 2:3 nos dice, para que sean consolados sus corazones, en el versículo 2, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A continuación, Pablo va a explicar en qué consiste el misterio de Cristo, el poder de Dios para salvación. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En Colosenses 2:4, y dice, y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra engaño del griego, paralogizetai, significa conducir por mal camino, timar, despistar, trampear, seducir, descarriar a alguien. ¿Cómo tiene lugar la seducción?
con palabras persuasivas, del griego pitanologiai, es decir, con palabras que son atrayentes, atractivas, elocuentes, frondosas y encantadoras. Los creyentes pueden ser seducidos por las palabras persuasivas y elocuentes de la falsa enseñanza. La gente es fácilmente influida. ¿Sabes por qué es influida la gente? Porque no conoce la Escritura, porque no lee, porque no dedica tiempo durante el día para tener una lectura bíblica. Quizás al principio no sea mucho, quizás empieces por unos versículos y cada día debes incrementar tu lectura, cada día, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Les hemos dicho a nuestros hermanos, diario debes de tener tu lectura de 5 salmos y un proverbio al día. Y también tienes que tener tus capítulos de tu lectura de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? ¿En qué forma tú vas a leer la Escritura? Tú determina, ¿verdad? ¿En qué tiempo quieres leer toda la Escritura? Por eso, ¿verdad? La gente es influida. La gente se pierde, ¿verdad? Son seducidos por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, por los falsos maestros, por su elocuencia, por sus argumentos, por sus razonamientos, por la lógica, por la persuasión, los procesos del razonamiento. Por tanto, cuando alguna idea, posición, filosofía, religión, doctrina, creencia es presentada en forma elocuente y razonable, la gente es persuadida, es engañada, es trampeada y alejada de Cristo. El argumento puede estar en contra de las principales enseñanzas de las Escrituras si son lo suficientemente persuasivas. Algunas personas se descarrían, comienzan a cuestionar la verdad y a preguntarse y dudar. Advierta las palabras, esto digo, el motivo mismo por el cual Pablo ha proclamado que toda la sabiduría y el conocimiento existen en Cristo es para proteger a los creyentes. Deben conocer que toda la verdad está en Cristo y deben buscar toda la verdad en Cristo. Dice en Romanos 16, versículo 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de los tales, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ya está advertido. ¿Qué necesitamos hacer? Dedicar tiempo a la lectura, dedicar tiempo para conocer lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus ordenanzas? ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son sus decretos? ¿Cuáles son sus preceptos para que yo pueda vivir en ellos? Y así yo estoy edificando mi vida. En 2 Corintios 11, del versículo 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y dice en Efesios 4:14, dice, porque para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. La palabra orden del griego taxín significa mantener disciplina militar, formación y arreglo, mantener un frente sólido, mantener la línea militar sin ruptura e intacta. La palabra firmeza del griego estereoma significa estar firme y perseverar, ser inamovible, firme y no rendirse, no quebrarse nunca, ni ceder ni retroceder.
Esta también es una palabra militar. Es la parte sólida de la línea que puede soportar el ataque de la seducción. Los creyentes de la iglesia colosense estaban siendo atacados por falsas enseñanzas, aun cuando Pablo les estaba escribiendo, pero respondían como un ejército victorioso. Mantenían su orden, firmeza y fe. Aleluya. Él se está gozando. Él dice, ¿verdad? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza y vuestra fe en Cristo. Aleluya. Pablo dice, ¿verdad?, que aunque él estaba así, se estaba gozando con todo lo que estaba escuchando, que a pesar de que había falsos maestros y falsas doctrinas, los cristianos, los que estaban ahí, ¿verdad?, estaban firmes, estaban en orden, tenían una fe pero fortalecida, ¿verdad?, en el Señor. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Dice en Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, indica lo que viene como consecuencia lógica de otra cosa. Expresan el secreto de la vida victoriosa en Cristo. Cuando alguien se convierte en una nueva criatura, en Cristo, y si anda en Cristo, estará siempre seguro de no caer. Uno no solo debe andar en Cristo, sino debe abundar y continuar en Él. Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La mención de la firmeza de la fe en Cristo lleva de la mano al apóstol para exhortar a los colosenses a comportarse, a andar de la misma manera que habían recibido a Cristo, es decir, creído en Él. Andar, ¿verdad?, es entender, ocuparse de algo. Y debemos caminar con Dios, caminar en las sendas de Dios, caminar ante Dios, caminar en la verdad, caminar en la luz, caminar en el nombre de Dios, caminar en el temor de Dios, caminar en la ley de Dios, caminar en amor y obediencia, caminar como caminó Jesús. Tenemos ejemplos de aquellos que caminaron con Dios: Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Leví, Jotam, Ezequías y otros hermanos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en el cual podemos ver cómo fue su caminar, porque decían que caminaban con Dios. Nosotros, para poder decir: yo voy andando, ¿verdad?, con el Señor, yo voy caminando, ¿verdad?, con el Señor, yo debo conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo debo saber qué dice Dios en todo lo que Él ha escrito. En Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Quiero decirte que Pablo no era así. Él tuvo un encuentro con Dios. De tal manera que cuando él ya llevaba cartas, ¿verdad? Para atraer a los cristianos, para llevarlos a la muerte, ¿verdad? Para traerlos a las prisiones, para hacerlos blasfemar del Señor. Él iba en su camino a Damasco, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció, ¿verdad? Y ese gran resplandor, ¿verdad? Lo tumbó del caballo. Él era un hombre como tú y como yo. Él tenía el Logos, él tenía solamente la palabra escrita. Él solamente conocía de Dios, de Jehová Dios de los ejércitos, por lo que él meditaba, por lo que él había aprendido, ¿verdad? Él solamente tenía el Logos, la palabra escrita. Y la palabra escrita está en este libro. Pero para que Dios me revele su rema, el rema, debo meditar en ella de día y de noche, a hora y deshora. A veces nos despertamos en la madrugada, ¿verdad? Porque estamos pensando cosas. Pero ¿qué si te levantas y te estás moviendo de un lado a otro? Pero ¿qué si tomas ese tiempo, ¿verdad? Para ir y leer la Escritura. ¿Sabes qué? Dios te va a revelar tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? Cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, la palabra escrita se transformó en el rema, ¿verdad? Y el rema es la palabra revelada. Por eso él dice, ¿verdad? Él nos está hablando del misterio, ¿verdad? Del secreto que estaba oculto. Le fue revelado todo eso, ¿verdad? Por eso él pudo cambiar su vida. Porque los 3 días que él estuvo ciego, ¿verdad? No comió, no hizo nada, ¿verdad? Solamente tener una comunión con Dios, pidiéndole perdón a Dios, porque el que se le apareció le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él dijo: estoy haciendo algo mal que yo estoy desconociendo y debo ver dónde estoy mal. Y esos 3 días, quiero decirte que tuvo oraciones fervientes de intercesión por él mismo, ¿verdad? Para que Dios le revelara su palabra, que le viniera el rema de Dios, ¿verdad? Y eso es a través del Espíritu Santo. Aleluya. En la meditación continua, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que debemos estar arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice en Colosenses 1:24 al 29, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros. Por eso te decía, ¿verdad? Pablo no era así. Pablo cambió radicalmente. Y nosotros debemos cambiar radicalmente, no regresar a ver lo que teníamos antes, sino que hoy tenemos ahora en Cristo. Tenemos toda su gloria, su grandeza y su poder a favor tuyo, a favor de todo aquel que en Él crea. Aleluya. Y dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta por las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, de que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya, ¿verdad? Y también nos dice en Efesios 5:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios, ¿verdad? 4:16 lo habíamos ya visto, ¿verdad? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya.
Dice en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los cristianos, como constructores de su vida, sobre Jesús y sus palabras. Y Jesús nos habla en Mateo, ¿verdad? 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los cristianos como constructores de sí mismos en la fe, los cristianos como constructores de la iglesia para que sean un cuerpo unido, de los cristianos como constructores de otros cristianos en amor, confirmados en la fe. Debemos tener el conocimiento de Cristo, debe estar basada nuestra fe en la palabra de Dios, como hemos sido enseñados. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? La palabra de Dios, la ley de Dios, los hechos maravillosos de Dios, las escrituras sagradas, el conocimiento y la sabiduría en general. ¿Cuáles son los propósitos de la enseñanza? Dar información para infundir sabiduría, para poder vivir una vida santa. Pero esto todo lo podemos tener en nosotros, en la Escritura, mi amada hermana, como preparación para la mayoría de edad, abundando en acciones de gracias, dice el apóstol, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En los salmos, son oraciones de acciones de gracias. Ahí encontramos, ¿verdad?, cómo es darle gracias a Dios. En el Nuevo Testamento, el deber de ciertos levitas, ¿verdad?, para dar gracias, razones de dar gracias por la bondad y el amor de Dios, por las maravillosas obras de Dios, por la protección de Dios, por la salvación, por nuestra comida diaria, por la fe, la esperanza y el amor, por la gracia de Dios, por la sanidad, por la victoria sobre el pecado y la muerte, por todos los humanos, por todo. ¿Cómo dar gracias? En el cantar, en el tocar instrumentos musicales, en orar, en dar ofrendas, en adorar a Dios, en hablar de Jesús, en vivir una vida santa. Esto es tan hermoso. En la medida que tú vas conociendo, amada hermana, lo que está escrito en la palabra, es como tú vas a ir edificando tu vida para ser una buena esposa, para ser una buena madre, para ser una buena educadora de sus hijos, para transmitirle las leyes, las normas, las ordenanzas de Dios, sus estatutos, sus decretos. Si tú conoces la Escritura, tienes el fundamento más firme en el cual tú te puedas apoyar. Mis palabras aquí, hermanas, salen sobrando. Todo está en la Escritura. Es una delicia meditar en esta Escritura, en esta preciosa palabra. Únicamente hemos tomado porciones muy pequeñas de lo que aquí está escrito, de todo que Dios quiere enseñarte y manifestarte a tu vida, para que cuando se presente el día malo, tú estés firme contra todas las asechanzas del diablo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, son principios de dolores, pero no es el final. Tienes que estar preparada, ¿verdad?, con tu armadura espiritual
Y eso nos los habla en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Tienes que tener tu armadura espiritual, estar bien, ¿verdad? Toda esa armadura que Dios ya te ha dado, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, una parte es para tu cuerpo, otra es para tu alma, otra es para tu espíritu. Pero si tú conoces la Escritura, tú vas a estar llena, tú vas a poder combatir todas las acechanzas del diablo. No vas a tener temor de los tiempos que vivimos, pero sí vas a poder tener ese poder para interceder delante de Dios, no solo por ti, por tu familia, por todos aquellos que aún no conocen al Señor. Oremos. Bendito Dios, grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza, y tu grandeza, oh Señor, es inescrutable, Señor. Generación a generación anunciarán tus poderosos hechos en la gloria de la magnificencia de tu reino. De tus hechos estupendos hablarán los hombres, y nosotros publicaremos tu honra, tu gloria, tu grandeza y tu poder, porque tú eres nuestro Dios, Rey grande, fuerte y temible, y tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Elohim, Elohei Kedem, Elohei Tsebaot, Elohei Mishpat, Elohei Shelichat, Elohei Maron, Elohei Mikara, Elohei Chasdi, Elohei Mausi, Elohei Tehilata, Elohei Ishi, Elohei Elohim, Elohei Tzur, Elohei Kol Basar, Elohei Haruchot Lekol Basar, Elohim Kedoshim, Elohim Chayim, El Haneman, El Hakadosh, El Hagadol, El Israel, El Hashamajim, El Salih, El Simchat Hili, El Rohi, El Hakabot, El Teot,
El Olam. El Emet. El Emunah. El Hayai. El Yeshuati. El Eshad. El Rahum. El Hanun. El Kana. El Sadiq. El Shaddai. El Elyon. El Yeshurun. El Gibor. Immanuel. Elah. Elah Jerusalem. Elah Shemaya. Elah Shemaya Vav Arah. Eloah. Yahvé. Yahvé Elohim. Yahvé Makadesh. Yahvé Jireh. Yahvé Nissi. Yahvé Shalom. Yahvé Tzidkainu. Yahvé Rofecha. Yahvé Hosainu. Yahvé Tzabaoth. Yeshua. Adonai. Adonai Ha'adonim. Adon. Hashem. Ejie, Asher Ejie.